poquito bájalo y córtale. Ahí está. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 13, Evangelio de Mateo 13, Mateo 13, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice, hermano? Mateo 13, el versículo 10 y 11. Cualquier hermano que lo haya encontrado lo puede leer en voz alta. Siempre debemos dar cuenta, hermanos, que los que vamos a leer debemos hacerlo en voz alta para que todos nos entiendan, vocalizando muy bien. Mateo 13, versículo 10 y 11. Amén. Entonces, acercándose al versículo, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él les respondió, le dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les he dado. Gracias, hermano. Muy bien. Luego de haber estudiado por un año lo que fue el Sermón del Monte, hoy comenzamos con las parábolas. ¿Ya? Las parábolas, vamos a tratar de estudiar todas las parábolas que están en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no hay parábolas, Juan no escribe las parábolas, solamente lo hace Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Pero para comenzar con las parábolas, antes de ir de frente a analizar parábola por parábola, vamos a comenzar analizando el porqué de las parábolas. ¿Ya? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿A partir de cuándo comienza a hablar en parábolas? ¿Por qué no habla en parábolas desde el inicio de su ministerio? Ustedes tienen que entender que los evangelios no están en orden cronológico. ¿Ya? A veces leemos evangelios y pasó esto y después esto no. Los evangelios están acomodados por orden temático, porque así lo acomodaban en esa época. Entonces ustedes van a ver que hay cosas que se saltean en uno que complementan el otro evangelio, lo complementa. ¿Ya? Se calcula que Jesús comienza a dar parábolas al año y medio o 2 años de su ministerio. Entonces quiere decir que en un inicio de su ministerio no hablaba en parábolas. O sea, no quiere decir que no mencionó nunca ninguna parábola, sino que no le era frecuente hablar en parábolas. Y él comienza a hablar parábolas con un propósito. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy día lo único que vamos a ver es la introducción. ¿Ya? Las parábolas. Introducción. Primero vamos a ver a partir de cuándo Jesús comienza a enseñar en parábolas. El inicio. ¿Ya? Y para eso vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Porque habíamos comenzado, el hermano Julio nos leyó en Mateo 13, 10 y 11, cuando Jesús dice por qué habla en parábolas, pero antes de eso vamos a ver el inicio. Vamos a retroceder a Mateo 12. ¿Ya? Mateo 12, todavía no les digo el versículo un ratito, por favor. Mateo 12. Acá no vamos a leer todo el capítulo 12 porque si no tendríamos para un año más. Si ustedes se dan cuenta, el Sermón del Monte era 3 capítulos, se nos hemos tomado un año. Si vamos a leer Mateo 12, analizar punto por punto, nos llevaríamos un año o medio año mínimo. Entonces, lo que quiero más o menos es que vean la secuencia de lo que pasa antes de lo que es el inicio de las parábolas. ¿Ya? Esto va a ocurrir en un solo día. ¿Ya? Este acontecimiento ocurre en un solo día. Y se dice que es el día, ¿qué dice ahí el título? Sábado. ¿Ya? El día sábado Jesús va al templo, ¿no? Dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados. No, primero por los sembrados el sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas
¿Y quién crees que gobierna a los discípulos? Los fariseos. ¿Y qué dijeron? ¡Ah! ¡Escándalo! Al vez que los fariseos dijeron, mira, los discípulos están haciendo lo que es prohibido el sábado. Y él les contestó, ¿no han oído lo que hizo David en aquella ocasión en la que sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino a los sacerdotes. ¿No? ¿Cómo es que por misericordia Dios permite, ¿no?, que los acompañantes de David ingresaran al sacerdocio, pero que comieran el pan de los sacerdotes, lo cual estaba prohibido para el pueblo, pero Dios lo permite? Entonces, ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Quién estaba ahí? Jesús, obviamente. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia, porque ellos no tenían misericordia, vieron a los apóstoles espigando y ¡ay, escándalo! Y no sacrificios no condenarían a los que no son culpables. Ya sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dando una pequeña pincelada, ¿el sábado está en los mandamientos, hermanos? Sí. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Qué mandamiento es? Sí, pues el mandamiento. Guardar el día de reposo. ¿Quién más? Vamos a ver. Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a ver. Yo sé que es el 4. Yo siempre supe que era el 4. A ver, ¿no? Dice el versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. ¿Verdad? Es el cuarto mandamiento. No trabajarás 6 días y todos ellos a la vez del 6. El séptimo descansará. El sábado fue creado ¿para qué? Dedicarlo a Dios. Pero ¿para qué es el sábado? ¿Qué simboliza el sábado? El descanso, ¿no? El descanso. Dios nos proveyó para descansar y tener contacto con Él, entrar en su reposo y tener un contacto con Él. En los primeros siglos que se dieron esos mandamientos, los judíos no lo cumplían. ¿Por qué? Porque querían hacer sus cosas. No, todavía no. En un primer momento no lo cumplían porque ellos preferían sus ganancias antes de lograr el sábado. Entonces muchas veces, como dicen popularmente, les sacaban la vuelta a la ley para poder seguir teniendo ganancias y no lo obedecían. Pero en un tiempo luego llegan los fariseos y los fariseos en un primer momento van a hacer, ¿no? Ellos con el propósito de hacer que el sábado se cumpla, la intención es buena, ¿no? Comienzan a, obviamente, llamar la atención a aquellos que rompían y trabajaban el sábado, con el propósito de que lo guardaran, pero se fueron al otro extremo, porque lo hicieron tan complicado, ¿no? Que al final terminaron haciendo del sábado una tortura. La gente no sabía que tenía que hacer, no podía ni caminar, ni tal cosa, había tantas leyes tan minuciosas, que ya la gente estaba más bien cargada el día sábado, preocupada de no caminar un paso más, porque si no, pues no estaba violando el día sábado, no cargar un kilo más, porque si no estaba violando el día sábado, ¿ya? Pero la intención cuando aparecen los fariseos en un primer momento era obviamente hacer cumplir el sábado, pero se fueron para el otro lado. Se volvieron solamente legalistas, ¿no? Entonces Jesús les habla sobre esto y ellos pues no reaccionan muy bien, ¿no? Ellos van a contradecir. Si volvemos a Mateo 12 donde estábamos, va a seguir en el versículo 8 donde nos quedamos. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre. Miren, estamos en el mismo día sábado, ¿no? Pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada y como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaban: ¿está permitido sanar el sábado? Sabían que Jesús lo iba a sanar, sabía que Jesús era misericordioso. Ya
Estamos más o menos al año y medio del inicio del ministerio de Jesús, por lo tanto, ¿habían visto ya milagros? Sí, ya habían visto milagros de sanidad, por lo tanto sabían que lo iba a hacer. Entonces, de frente van, ¿no? ¿Está permitido sanar el sábado? Él contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y el sapo se cae en el hoyo, no la agarren a la saca. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Otra vez, ¿no? Misericordia quiero, un sacrificio. Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que le extendió y le quedó restablecida. Pero los fariseos salieron y que dijeron, uy, miren, qué milagro, ¿no? Miren lo que hemos sido privilegiados a ver. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Algo más? Los fariseos salieron y querían destruirlo, tramaban como Matar a Jesús. ¿Acaso no habían sido testigos de primera mano de una obra milagrosa? Algo que no era, y no era como pues ahora que los milagros que son más que todo mentiras, no falsedades, que se la mano, que se la mierda y esas cosas, ¿no? Que te duele el estómago y no te duele el estómago. No, eran los milagros que hacía Jesús, las señales que hacía Jesús eran innegables. Es como si ahorita viniera una persona sin piernas y ese milagro, una vez las piernas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? No hay nada. Era innegable los milagros que hacía Jesús. Pero mira, ellos salen y ¿qué hacen? Traman cómo matar. ¿Cómo lo van a matar? Y ese mismo día, avanzando ya a Mateo 12:22, Mateo 12:22 al 32, primero hemos visto del 12 al 1:14, ¿no? Que hemos visto sobre, ¿qué cosa primero? El sábado y una sanidad, ¿no? Y ahora vamos a Mateo, o sea, tenemos un poquito, hay mucho obviamente hay que decir, pero como les dije, mi objetivo no es analizar el capítulo 2, sino nunca terminamos, no se perdón. Ya, vamos a ver, ¿cómo comienza? A ver, ¿qué me puede leer? Del 12:22 al 24. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús le sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrado y decía, ¿no será este hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Ya, a ver, esa es la versión que tenemos mi mamá y yo. Ahí tiene la versión Reina Valera, ¿cómo inicia el 22? Amén, dice. Entonces fue traído él. Ahí, hasta ahí nomás. Entonces, ya, ese mismo día, sucede inmediatamente después. Ya, en esa versión dice un día y como que no puede confundir. Entonces, dice, le llevaron a un endemoniado, como bien le llevó la hermana, ¿no? Y estaba ciego y mudo. Imagínense, ser ciego y mudo. Si era mudo, no probable que también era sordo, ¿no? Y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar en ese momento, ya, frente a todo el mundo, ya. Y estamos hablando de esto, estamos hablando del Lima metropolitano, donde quizás Jesús ciego que el único quizás se está haciendo. Eran pueblos donde todos se conocían. ¿Alguien sabía quién era el ciego del pueblo? ¿Quién era el cojo del pueblo? ¿Lo sabían o no? Lo conocían, ¿ya? Entonces, él hace otro milagro innegable. ¿Pero qué hacen los fariseos? Dicen, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Acaso ellos no sabían que lo que estaban viendo delante de sus ojos era obra de Dios? Sí lo sabían, pero no les importaba. Y es ahí donde se menciona algo que para todos, nadie quiere incurrir en eso, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos años pues pensamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo siempre, no puedo decir que una cosa no es obra del Espíritu Santo porque si no, ya no me van a perdonar, ¿ya?
Pero hay que entender que si uno se arrepiente, todos los pecados de la Biblia que no son perdonados. Pero entonces, ¿qué era blasfemia contra el Espíritu Santo que es imperdonable? ¿Ya? Vamos a ver. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás, escudo de Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? No lo vamos a entrar ahí porque hay mucha enseñanza, pero no lo vamos a entrar. Ahora bien, si yo expulso al demonio por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, porque ellos también expulsan al demonio, por si acaso. Por eso ellos mismos lo juzgarán a ustedes. En cambio, si expulsan a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que está conmigo no recoge espacio. Por eso les digo, y también el juicio, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hemos visto ahí que los fariseos sabían que estaban ante un hombre de Dios o lo ignoraban. ¿De verdad ellos pensarían en su corazón que eso podía ser por obra de los demonios? No, ellos sabían que lo que estaban viendo era obra de Dios. Es más, hay otro pasaje donde le preguntan: ¿y con qué autoridad haces esto? Y él les dice: ¿y con qué autoridad? A ver, les hago una pregunta. Y él responde con una pregunta. Juan, ¿no? ¿Era de Dios? ¿No? ¿Bautizado? ¿O no era profeta? ¿No? Algo así. Pero la palabra se confunde. Así, ¿su bautismo era de Dios o de los hombres? Y ellos dicen: no, si decimos que es de los hombres, acá nos van a apedrear porque pues saben que no tienen a Juan como un profeta. Y si decimos que era de Dios, pues nos va a decir por qué no lo aceptaron. Y una de las cosas que decía Juan era profetizar de Jesús, reconocer que él era Dios. Entonces ellos no podían decir que el bautismo de Juan sí era de Dios, porque era como reconocer a Jesús, porque lo que había dicho Juan es que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, si van a decir así, pues era innegable. Así que ellos dicen: no sabemos cuando en realidad sí sabían. Lo que quiero dejar claro es que ellos sí sabían que la obra que hacía Jesús era de Dios. Pero, ¿qué estaban haciendo? Vimos en el versículo 14. Llamaban para matarlo. Y cuando vieron esa obra, sabiendo que era obra de Dios, dijeron: por Belcebú. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que tú sabiendo rechazas. No hay manera, no hay perdón, porque tú no. ¿Por qué no tienes el perdón de Dios? Porque si alguien se arrepiente del corazón, ¿acaso no dice la palabra que va a recibir el perdón de Dios? Pero el que sabiendo no quiere aceptar, ¿cómo va a recibir el perdón de Dios si no quiere arrepentirse? ¿Los fariseos querían arrepentirse? No, ellos querían conservar lo que tenían, su poder, su estatus. Y Jesús les era incómodo. Por lo tanto, decían cualquier cosa, por más que sabía que era un hombre santo. No quiero decir que ellos supieran exactamente que era el Mesías, pero sabían que era un hombre santo. Porque ¿quién hace un milagro así? Y no es un hombre santo enviado por Dios. Porque el enemigo, lo único que hace son vieron engañosos. No hace milagro verdadero. Sin embargo, ellos sabiendo, cierran su corazón. ¿Ya? Entonces, el pecado imperdonable es el deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían provenía de Dios. Entonces, Dios pasa a ocultar la verdad de alguien que
no la quiere recibir. Entonces, al día siguiente, para nosotros el día siguiente, para ellos el mismo día, porque ustedes saben que ellos cuentan el día diferente que nosotros, ¿no? Comienza a hablar en parábolas. Y justo vamos a lo que el hermano Willy nos leyó, que es Mateo 13:10. Porque en sí, acá ha hablado la primera parábola, que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Y luego de que él habla la parábola del sembrador, ¿quiénes se le acercan? ¿Quiénes? Sus discípulos, ¿no? Se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Digo, si estaba hablando un año y medio en parábolas, ¿por qué recién le preguntan? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque recién había comenzado a hablar en parábolas. Si no, desde el inicio lo hubieran comenzado a decir, eso sí, ¿por qué parábolas? Pero acá le hacen la pregunta porque había comenzado a hablar en parábolas. Entonces, es como tú siempre hablas de una manera y un día comienzas a hablar de otra manera. Y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hablas así? ¿Sí o no? O los que viajan a veces los hermanos que van a Argentina, se creen chicos, salvando las comparaciones, Jesús, si ustedes escuchan, hemos leído todos el sermón del monte, ¿no? Sus sermones eran de proposición, o sea, estaba dando doctrina directa, llana, a la medida, que no hubiera posibilidad de que no entendiera. Pero luego comienza a hablar en parábolas. Entonces sus discípulos con toda razón le preguntan ¿por qué habla en parábolas? Y él va a responder. Ya, entonces aquí vamos a poner el libro acá. Venga, la blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu Santo, que viene a ser el rechazo deliberado, a pesar de que sabemos que una obra de Dios, la rechazamos. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No queda perdón porque tú no te arrepientes, lo rechazas simplemente. ¿Ya? La número 2, vamos a ver el propósito. Propósito de las parábolas. Entonces los discípulos van a hacer la pregunta que cualquiera de nosotros estando ahí lo hubiera hecho. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces le preguntan algo que seguramente, si no estamos también, si hubiéramos sido más atrevidos, no se hubiera quedado callados, pero miren qué bueno preguntar. Se acerca y dice, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y les dice la respuesta. Le dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto que dice, ¿a qué les suena? Está Jesús deliberadamente cerrando el entendimiento, el reino, las puertas. Y no lo podemos negar porque así me gusta o me disgusta este versículo, está ahí, él está diciendo que lo está haciendo a propósito. Cuando tú ves escuchas a personas que dicen, la palabra son para que nosotros comprendamos más la palabra de Dios, que Jesús solo de palabras porque la gente simple la pudiera entender. ¿Eso es lo que dice Jesús? No. Responde él y dice, bueno, hablo palabras porque miren, acá estamos hablando con gente que es el pueblo, y yo no voy a ponerme a hablar con cosas complicadas, tengo que hablar en cosas simples para que ellos entiendan. ¿Esa es la respuesta de Jesús? Pero la respuesta que muchas personas piensan que es. Que le hablan palabras para facilitar el entendimiento. Entiendan algo, nosotros entendemos mucho de las parábolas porque los discípulos preguntaban. Y entonces quedó registrado. Pero si tú estuvieras en esa época y tú no fueras un discípulo y no tuvieras tiempo para preguntar, porque se fue para otro lado, ¿hubieras entendido todas las parábolas? A nosotros se nos ha dado el ministerio del reino. Pero ¿cuántos señores? Y los fariseos cuando hablaba eso, ¿qué se quedarían pensando? ¿Lo entenderían? No, sacaban sus conclusiones, obviamente, porque
sacaba muchas conclusiones, pero no llegaban a lo que él quería decir. Se les cerró porque ellos no querían saber. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Nos dice entonces, él respondió y les dijo, porque vosotros necesitamos saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará. ¿Dice acaso el que no tiene se le va a dar? Eso sería lógico, pero no tiene que darle, porque no tiene. Dice, pero cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le será quitado. ¿Esto le suena a bondad? Sí, era la bondad en ese momento, se recordó que se quería pasar. Sí, todo lo que hace Dios es bueno, de alguna manera, por si acaso, ¿no? Pero, ¿suena complacencia? No. ¿Los fariseos tendrían algún conocimiento de la palabra? ¿Sí o no? Sí. Discernían las escrituras de Dios, más que el pueblo conocía la Torá, los antiguos escritos, ¿sí o no? Los discípulos conocían todo. Si iban a la sinagoga, escuchaban palabras, pero no tenían el conocimiento que tenían los fariseos. ¿Ustedes creen que si tenían el mismo conocimiento que tenía un fariseo? Ya, pero entonces, hermana, acá nos dice, porque cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que uno tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Pues si los fariseos tenían más, tenían que darle más, ¿no? Se los iba a quitar. ¿No sería así? ¿Qué tenían? Miren cómo los discípulos van y le preguntan, ¿no? Y cómo los fariseos, cada vez que ven una obra de Jesús, lo rechazan. No. ¿Tú crees que no? Ellos escucharon muchas veces antes de la parábola muchos sermones de él. Claro que sí, porque Jesús enseñaba ¿dónde? En la sinagoga. Él asistía, para los que no quieren congregarse, él asistía por si acaso los sábados, sin bailar, él tenía que congregarse. Él se congregaba. Respetaba lo que era. ¿Ya? Lo habían escuchado antes, pero no lo querían aceptar, no querían, habían cerrado su corazón, pues entonces Dios los enjuicia y le dice, muy bien, ahora nada, les quitó todo, aún la posibilidad de entender no la van a tener, porque no quieren. Bueno, nadie quiere en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice acá? Por eso les habla, en el versículo 13, por eso les habla por parábolas, porque viendo ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, que dijo, de oída oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué si oían no pueden percibir, no escuchan, a pesar de que oyen, ¿no? Dice, y ahí está el versículo que dice la explicación. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué será? ¿Que tenía colesterol? No, porque está engrosado, se ha endurecido. No le gusta escuchar la palabra muy bien, no la van a entender ahora. Por eso es que es tan peligroso rechazar la palabra de Dios. Porque en vez de decirnos que nos vas a comprender, dice, no quieres aceptarlo, muy bien, ahora no lo vas a entender. Te lo cierro totalmente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa pesadamente? Incómodo. Escuchan y les molesta, porque los fariseos escuchaban la palabra y lo que escuchaban de Jesús les alegraba. No, les molestaba, les daba rabia. Entonces oían pesadamente. Eso es lo que decían, no pesadamente no que se lo oían, sino que oían pesadamente porque les molestaba lo que escuchaban. No les agradaba lo que Jesús les estaba diciendo, porque iba en contra de lo que ellos creían. ¿Qué creían ellos? Que con muchas de sus obras, ¿no? Que porque ellos tenían un granito, que porque ellos ponían su ropa de tal manera, ponían
un versículo por acá, no súper ascendida de perdón, un pedacito de pergamino por acá, pensaban que eso lo hacía saco, por hacer una oración en la esquina para que todos lo vean, pensaban que era saco, y Jesús venía a decirle que nada de eso servía. Entonces, ¿a ellos les gustaba que decía Jesús? No. Entonces lo oían pesadamente, lo oían de mala gana, ¿no? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se entiendan. Entonces, ¿qué no quiere Dios que le pase a estas personas? ¿Por qué les habla parábolas? ¿No quiere que se? ¿Puedo yo cambiar este versículo por más que me moleste? Yo no, hermanos, a mi corazón, la palabra cuando yo la leo, en momentos me enternece, me expresa el amor de Dios, pero muchas veces temo de lo que leo. Me da temor. Porque me dice la palabra literalmente y yo no la puedo cambiar. Que Dios dice que les da la palabra para que no se conviertan. Para que no se conviertan. Porque oían pesadamente. Y yo los sano. No quiere que se conviertan ni que se sanen. ¿Cómo puedo cambiar esto por más que me sea incómodo? Por más que me moleste, por más que no lo quiera escuchar, está ahí escrito. Vamos a buscar, hermanos, 1 Corintios 2:14. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Amén, hermana, ¿no? La versión Reina Valera dice, pero el hombre natural, el hombre que no es convertido, el hombre que no conoce a Dios ni que conocerlo, dice acá, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritual. No las entiende, ¿ya? Su corazón no la recibe. Cuando veamos la palabra del sembrador, que no va a ser la primera que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que el sembrador no siembra diferentes semillas en cada tierra o siembra diferentes semillas en cada tierra. La misma semilla cae, pero en distintas tierras. Y en una produce mucho y en otra se seca y se muere. ¿Acaso la semilla era de mala calidad? La tierra no era la adecuada. Entonces, los fariseos no entendían porque su tierra no era la adecuada. Y por lo tanto, Jesús comienza a hablar en parábolas para que peor no entienda nada. Es lo que hace. No se está queriendo explicar Jesús más, está queriendo oscurecer el juicio del vencido para que no entiendan nada. Y se pierde. Es lo que dice la palabra. Lucas 8:18. Este más o menos es la repetición de lo que acabamos de leer. Lucas 8:18, ¿qué nos dice? Amén. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piense tener, se le quitará. Amén. Está reforzando el versículo que acabamos de leer en Mateo, ¿no? Porque dice que se nos va a ser quitado incluso lo que pensamos que tenemos cuando Jesús actúa de esa manera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ir y decir, ya, entonces que no hemos escuchado de Dios, el reino de la palabra de Dios. Esto lo hace Jesús. Esto lo hace Jesús a Él, ¿ya? Porque Él es Dios. Nosotros, nuestro deber, ¿qué cosa es? Predicar la palabra a todos, todos, todos.
todos. No a lo que nos parece, no, a todos. Lo deber de nosotros es predicar la palabra de Dios a todos. ¿Verdad? Esto vamos a decir un poco más cuando veamos el sembrador. ¿Quién también es el sembrador? Ya, por el sembrador no es Jesús, por si acaso. No, para no confundir. Ya, pero antes que nos pasemos eso, entonces nos damos cuenta que la primera parte del propósito de las parábolas es un juicio. Juicio, porque ellos no querían. Escuchaban pesadamente, como hemos leído en Isaías, les molestaba lo que decía Jesús. Por lo tanto, se les cierra y entienden menos aún. Nada, yo no entiendo. Pero además que es un juicio, hermanos, aunque les parezca increíble, también es misericordia. ¿Qué? ¿Cómo va a ser misericordia, hermano? ¿Por qué también, además de un juicio, es misericordia? Cuando hemos visto los atributos de Dios, Dios muestra su justicia, pero donde muestra justicia también muestra su amor. Él no es un Dios que por un rato es amoroso, por un rato es juicioso, por un rato es soberano y por un rato no, es todo al mismo tiempo. Entonces, así como muestra su juicio, ya, muestra misericordia, son cosas de hermano, no, a esas mismas personas también le muestra misericordia. ¿Cómo? Vamos a buscar en Lucas 12:48. A ver, Lucas 12:48, yo no voy a leer Lucas 12:48. ¿Qué nos dice Lucas 12:48? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel mucho se le hallará confiado, más se le pedirá. Ya. Si bien es cierto, el propósito de cerrar el entendimiento de los fariseos era un juicio por cómo habían rechazado a Jesús de manera reiterada, también es misericordia, porque tú mientras más sabes, más juicio acumulas contra ti. Como nos ha leído la hermana Melissa, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas que no las otras, será azotado poco, porque no conocía. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Sabemos que las personas que no entregan su vida a Jesucristo van a ir al infierno. Si no nos gusta, pero la Biblia dice que van al infierno. Pero en el infierno no todos reciben el mismo juicio. Hay castigos peores a otros. Algunos reciben azotes, otros reciben muchos azotes. ¿Ya? No vamos a centrarnos ahorita en eso, pero miren, dense cuenta de la diferencia. Los fariseos no podían entender, ¿verdad? Porque ya les había cerrado con la parábola. Y los discípulos le preguntan, ¿y Jesús les explica o no les explica? Sí. Pero sabían que de los discípulos, ¿quiénes eran? Judas. ¿Quién cree que recibió mayor condenación? ¿Los fariseos o Judas? Porque estaba ahí con el maestro. Mientras que los fariseos, luego de su reprochable acción, ¿no?, de haber rechazado a Jesucristo, y obviamente su prueba de juicio, y lo más probable es que si no se arrepintieron, se habrían ido al infierno. Pero como él les cerró el entendimiento hasta cierto punto, no se ocupa del juicio, obviamente van al infierno. Pero ¿quién recibe mayor condenación? Porque estuvo ahí, escuchó, disfrutó de primera mano la palabra de Dios. Pregunto y no quiero asustar, ¿quién recibe más juicio? ¿El que se pierde allá afuera o el que se pierde acá adentro? El que se pierde acá adentro recibe más juicio que se pierde acá afuera. Porque el que se pierde afuera, es cierto, tal vez un día escuchó la palabra, porque de hecho se debe haber predicado, y la rechazó. Pero el que estuvo adentro disfrutó de las cosas de Dios y se perdió, recibe mayor juicio. Segunda de Pedro 2:21.
¿Qué nos dice? Porque mejor les hubiera sido no haber reconocido el camino de la justicia, y después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el fuego vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Y este versículo muchas veces es utilizado para decir, ve, la salvación se pierde, la salvación se pierde. No. Ahora que nos dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Tú puedes conocer el camino de justicia? ¿Judas no conocía el camino de justicia? Mejor que cualquiera de nosotros, hermano. Él estuvo con el maestro, a su lado. Escuchó las enseñanzas que también nosotros no hemos escuchado así con la voz del maestro. Y se perdió. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, Judas, ya ven, en el Antiguo Testamento Judas ha sido anunciado, sí, también. Hay varias profecías de Judas, así como hay de Jesús, hay profecías de Judas. Él estuvo ahí, estuvo con Jesús, se perdió. Mejor hubiera sido no haber conocido, que conociendo, escuchando, disfrutando de la comunión con el mismo Jesucristo, despreciar ese camino. Porque los de afuera pueden decir, bueno, pero el también me perdonó una vez, pero nunca más me hablaron. Pero los de acá, que escucharon, día a día tuvimos la oportunidad. Entonces, ahí vemos que hay juicio y hay misericordia. Juicio porque son personas contumaces que no querían, no les gustaba escuchar a Jesús, lo menospreciaban, no querían saber nada de él, por más que sabían que era un hombre de Dios. Y misericordia porque él también les niega escuchar más para que no reciban mayor condenación. También está mostrando ahí misericordia. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir ahora? Porque quiero hacer la interpretación que no sé si me van a hacer. Ah, sí, 20 minutos. Ya. Entonces, la 3, ¿cómo vamos a interpretar? He escuchado muchas veces, e incluso mi propio corazón estaba, hermanos, decir, pero hermana, hay una interpretación, hay una interpretación. ¿Se puede decir cuál es la correcta? No puedo decir que yo soy infalible, porque yo soy humana. Yo no soy infalible, yo puedo equivocar. Pero vamos a tratar de ceñirnos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Y en las parábolas, en lo que es las parábolas, y también creo que toda la Biblia, hay que preguntar qué nos quiere decir esa palabra. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Y la Biblia, gracias a Dios, nos ha dejado claramente lo que quería decir. Si uno solamente lee la parábola, puede darle una y otra interpretación. Pero si uno lee toda la idea de por qué Jesús está diciendo esa parábola, puede entender. Es igual que las demás, las cartas de los apóstoles y las demás partes de la Biblia. Si yo solamente leo uno o dos versículos, me voy a confundir, como hay muchas veces me he confundido. ¿Ya? Pero si yo leo el propósito de la carta, ¿a quién va dirigida? ¿Qué problema tiene esa iglesia? ¿No? ¿Qué está respondiendo Pablo? Me voy a dar cuenta que era realmente lo que quería decir. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir una carta, supongamos de los chicos o las chicas que están llamados y reciben carta, ¿cierto? Y yo escribo una carta, ¿no? Y sí, yo te quiero mucho, que tus ojos son como la no sé qué cosa, y la vida, a veces eres un poco, a veces me haces sentir mal, pero yo te quiero. Si yo solamente leo el reloj que dice a veces me hace sentir mal, ¿qué pensaré que está diciendo la carta? Solamente leo ese reloj. Y te acuerdas de esa vez que nos peleamos y tú me dijiste que. ¿Te acuerdas? Ya, si tú lees ese pedacito nada más, ¿qué piensas? ¿Que no se llevan bien?
Mira, ¿cómo la trata? ¿Qué tendrías que saber para lo que realmente quiere decir esa carta? Leerlo todo, hasta el final. ¿Ya? Entonces, con las parábolas, si quieres ser un modelo de mujer, vamos a tratar de hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos, y guiados por Dios. Hermanos, cuando una persona está acá hablando, ustedes tienen que estar atentos, pero a la vez en su corazón orando, para que Dios pueda conducir a la persona que está hablando. Y como es humana la persona, no se equivoca, porque nos habla la palabra de Dios y no de iglesia. ¿Entienden? Ese debe ser nuestro propósito. No contender ni mirar mal a la persona que está acá adelante, sino, Dios mío, guíala para que nos hable la palabra que tú nos quieres hablar. Esa debe ser nuestra oración, por eso hagamos eso siempre. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para la interpretación es identificar el propósito. Identificar el propósito de la parábola específica, ¿no? Acá yo he dicho el propósito de la palabra, pero yo estoy hablando de toda la parábola. Aquí estoy hablando solamente del propósito de la palabra que nos va a tocar leer. Ya le vamos a dar unos ejemplos, no voy a hablar sobre la palabra, pero para que se den cuenta que sí se establece el propósito. En algunos es mucho más fácil darse cuenta, y entonces tenemos que leer un poco más para darnos cuenta. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas 15. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Lucas 15, 1, 2 y 3. Lucas 15, 1, 2 y 3. A ver, ¿quién lo puede leer? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: es que a los pecadores reciben y con ellos comen. Entonces les refirió esta parábola diciendo: Hasta ahí. Ya. ¿Y de ahí qué parábolas vienen? A ver los subtítulos, lean. La parábola de la moneda perdida. Oveja perdida, moneda perdida e hijo pródigo. ¿Ya? Entonces, oveja perdida, moneda perdida e hijo pródigo. En estas tres parábolas, ¿cuál es el propósito? Si miren con qué comienza, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores, todos los pecadores. ¿Y los fariseos qué decían? Se reciben a los pecadores, ¿ya? Y con ellos comen. Entonces él, no es que Jesús, se me ocurrió la palabra, no. A raíz de lo que él escuchaba, y a veces no tenía que hablar, incluso él sabía lo que estaba en sus corazones, él refiere una parábola, ¿ya? Pero hermana, ¿no te entendían? Sí, pero el resto de la gente se podía entender y sabía a lo que estaba refiriendo. Porque los fariseos eran como una piedra de tropiezo para todos ellos. Ay, mira. Imagínate que tú estás ahí, ¿no? En toda la reunión y Jesús está ahí hablando con los publicanos, y tú estás ahí también. No eres fariseo, simplemente estás ahí. Y al costado te está así como el diablito un fariseo. Así estaban los fariseos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace él? Habla justamente estas parábolas para que se entiendan, para que entiendan las personas que tenían que entenderlo. Y para que los fariseos no sean piedra de tropiezo para ellos. Y miren, entonces, cuando hablamos de la oveja perdida, ¿de quién está hablando? ¿De un cristiano que se ha perdido? No. Cuando habla de la moneda perdida, ¿de qué está hablando? ¿De un cristiano que se ha perdido? Cuando habla del hijo pródigo, ¿es de un hijo que fue cristiano, salió y luego volvió? No. ¿De quién se está hablando? De la gente que es pecadora, ¿no? Acá nos está refiriendo de cómo Dios sale a buscarlo. Entonces el pastor, ¿qué hace con la oveja perdida? Se va a buscar, la deja a la 99 y se va a buscar. La persona que pierde la moneda, la señora que pierde la moneda, ¿qué hace? Limpia toda, se pone de cabeza. ¿Por qué? Porque está buscando esa moneda, ¿verdad? Y en el hijo pródigo, este hijo que se va y al padre le pide herencia, ¿no? ¿Qué hace el padre cuando lo ve? Lo recibe. Y ahí también el hijo pródigo está representado muy bien los fariseos.
¿Quiénes son los fariseos en el hijo pródigo? El hermano que dice, ¿no? Yo todo el tiempo estaba contigo y viene este y mira cómo lo tratas. Es lo mismo que están diciendo para los fariseos. Mira, habla con pecadores. Todos estaban hablando. Él está respondiendo a lo que los fariseos estaban murmurando. ¿Ya? Entonces, de esta manera usted se puede dar cuenta que todas las parábolas tienen un propósito. Y bueno, vamos a tener, no la infabilidad, pero sí tenemos el propósito claro, corremos menos riesgo de equivocarnos en la interpretación. ¿Ya? Porque si yo sé que las parábolas eran para responder a los fariseos este tema, ya no me voy a desviar por otras cosas, sino voy a saber que es con ese propósito. ¿Ya? Bueno, también, por ejemplo, en el caso de la otra parábola que es el buen samaritano, yo quiero leer un poco, en Lucas 10:25, si quieren lo pueden leer, vayan a la página. En Lucas 10:25 al 30 dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la pondrá a prueba. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabía. Había recibido toda la ley y no estaba muy bien. Bien has contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él, que quería justificarse, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque los judíos no eran bien despreciativos con los otros pueblos. Entonces Jesús respondió con la parábola del buen samaritano, ¿no? Bajamos, Jerusalén, y todavía vamos a lo que es. Pero ¿saben cuál es el propósito ahorita de responder a este fariseo que estudió la ley? ¿Qué quería sacarle? Quería sacarle eso de que él quería justificarse, diciendo, pero mis prójimos son todos acaso, ¿no? Entonces, él refiere la palabra para responder a esa excusa que estaba presentando el fariseo de decir, bueno, pero no todos son mi prójimo, ¿no? Entonces, él refiere la parábola del buen samaritano y lo incluye por ahí, pues porque ahí pasa el levita y pasa el, ¿no? Y pasa el largo, ¿ya? Entonces, todas las parábolas que da Jesús tienen un propósito para responder, por lo general, a las interrogantes, a las acusaciones que hacían los fariseos. ¿Ya? Por lo general. Vamos a ver unas decisiones y vamos a tener que buscar más en ese aspecto, ¿no? Entonces, Lucas 10:25 al 30 también es un ejemplo, Lucas 10:25, de cómo podemos encontrar el propósito de una parábola. También hay que tener cuidado de no añadir significado. La parábola solamente tiene que responder al propósito. Por ejemplo, en el buen samaritano, no me voy a poner a descifrar qué simbolizó el aceite que lo salvaron, ni por qué fueron los asaltantes, y eso simboliza tal cosa, y tal monedita que dejó. A veces, por analizar todos los aspectos mínimos, cometemos un error. ¿En qué? Ese no es el propósito. No es que yo voy a tener una iluminación del cielo y voy a saber qué significa el aceite que le echó el samaritano al que estaba tirado ahí, ¿no? O qué significó que le llevara a la posada y la posada simboliza. Eso no. Tenemos que ir al propósito de la palabra para no desviarnos, ¿no? Y hacer un análisis y inventar cosas que no son. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, todas las parábolas son doctrinales. Todas las parábolas son doctrinales. ¿Qué es esto, Ana? Que todo nos habla de lo que es el meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto, hermanos? ¿De qué es? ¿Qué se habla en la iglesia? El evangelio. ¿Entienden? El evangelio. No es la misericordia con la misericordia. Por si acaso, si yo hablo
de lo que es el buen samaritano y digo, ya, me está dando la palabra de la misericordia que tener. Es cierto, es un subtema, pero el tema principal es la búsqueda de la salvación. En todo el tema principal es Cristo. Ya, en todo el tema principal es Cristo. Es cierto, hay temas que se van tratando, pero en todo el tema principal es la verdad del Evangelio que nos lleva a Cristo. ¿Ya? Vamos a buscar 1 de Pedro, que aparece en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. 1 de Pedro 1, del 10 al 12. A ver, ¿quién lo puede leer? Del 10 al 12, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros infirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escribiendo que personas que tiempo indica el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les revela que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelamos mirar los ángeles. Habían pasado años que Jesús había ascendido al cielo y Pedro todavía estaba emocionado por haber tenido el privilegio de ver algo que había sido anunciado por los profetas durante todo el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes tuvieron el privilegio? Parece no tenemos, pero ¿quiénes tuvieron el privilegio de entender? Los discípulos. Unos pecadores, un cobrador de impuestos, un celote, habían sido privilegiados. Y él escribe acá en su carta de Pedro, ¿no? Lo que otros profetas, incluso los ángeles, anhelaron entender, mirar, nosotros lo hemos entendido. Y se daba cuenta del privilegio que habían tenido, hermanos. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos que saber el privilegio que tenemos de tener nosotros una Biblia, porque no lo han tenido todo el tiempo. Incluso, luego que los discípulos decían, ustedes saben que no se puede para tocar la alfabeta, ni siquiera de la Biblia era latina, nadie se entendía absolutamente nada. Nosotros tenemos un privilegio, y cuántas veces a veces menosprecias entrar para ir caminando o empolvado en casa. Ellos sabían que tenían un privilegio, ni ángeles anhelaron ver esto y no lo vieron. En su tiempo, todos hemos tenido el privilegio. Los profetas hablaban de Cristo y querían que se cumpla, pero no fue en su tiempo. Por eso es que si volvemos a Mateo, para ya cerrar, Mateo 13, 16 al 17, cierra diciendo Jesús: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Nosotros tenemos también ese privilegio? Sí, sí. Porque los apóstoles se encargaron, guiados por el Espíritu Santo, de que eso quedara escrito, que tenemos el privilegio de leerlo. Y si tenemos un regalo tan preciado, ¿qué tenemos que hacer con él? Esconderlo, guardarlo. Cuando tienes un regalo que te gusta, ¿qué haces? Por ejemplo, ¿cómo sabes que tu regalo que le has dado a alguien le ha gustado o no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, yo me regalado un beso y me digo, no me gustó. Pero cuando se lo pone, le gusta, ¿sí o no? Y pasa de eso. De la misma manera, si tú tienes, como dice, un regalo tan grande, algo que
anhelaron los profetas ver y no lo vieron, murieron. Y bueno, pues los negros fueron salvados por gracia, por haber aspirado, solamente aspirado a conocer a Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Pues no hay perdón, hermanos. No hay perdón en no querer saber más, en deleitarse, en disfrutar del regalo eterno. ¿Cuántas cosas son? 500 años. Deuteronomio, yo leo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, bien feo ese Levítico y Deuteronomio. Eso es menospreciar lo que con tanto amor Dios preparó para nosotros. Para el cristiano no puede ser pesado en leer las Escrituras, se debe deleitar en leer las Escrituras. ¿No? Porque nos anuncian a quién, como dice ahí, a Cristo, como dice ahí. A Cristo nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, Señor.